Esta gente es la que hace como animaciones del tema de... con Canal Red, ¿verdad? ¿Por qué salgo una miniatura? Eres de... Sí, tienes para ser, sí, de izquierda o de derecha. Ah, los dibujos están guapos, ¿eh? Así que como somos muy poco originales, se nos ha ocurrido que aquí también podemos hacer un pequeño juego y dibujar un poco. Cojan papel y lápiz que empezamos. Color, 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 color. Lo primero será hacer una buena raya. No, de esa no, con el lápiz. Así. Ahora escriban del 0 al 20 a lo largo de esa línea. Fácil, ¿eh? ¿Pero qué es la izquierda y la derecha? ¿Cómo aprendemos a ubicarnos dentro del espectro? ¿Cómo podemos conocernos mejor? Digamos que esta pregunta se soporta en dos grandes pilares, lo social y lo económico. ¿Derechos humanos o derechos de propiedad? A grandérrimos rasgos, en lo social la izquierda tiene un pensamiento más progresista y la derecha más conservador, mientras que en lo económico la izquierda tiene un pensamiento más colectivo y la derecha más individual. La intervención del Estado en una izquierda más socialista... Es que no estoy de acuerdo. Es que no creo que la derecha... De hecho, la derecha tradicionalista no es individualista. Lo que pasa es que su sentido de la colectividad no es como el de la izquierda. O sea, está simplificado, se entiende, pero es cierto que politológicamente hablando, los individualistas son los liberales. Los tradicionalistas conservadores suelen ser colectivistas, pero de una forma diferente, en torno a el concepto de unión religioso y cultural, y no en torno al humanismo. O sea, un conservador es colectivista y probablemente va a preferir el proteccionismo, el concepto de convivencia común, o sea, tiene muchas cosas parecidas a nivel colectivo, pero suelen ir en torno a la religiosidad. Pensad en un pueblo, ¿vale? Es una colectivización excluyente, claro. Pensad en un pueblo de blancos, en el que existen familias que se llevan bien entre ellas y van a misa los domingos. Pues esa es como la percepción conservadora de la convivencia. Todo lo que altere ese orden está alterando la forma de funcionar del colectivo, por lo tanto se excluye. Es un colectivo cerrado, no un colectivo abierto. La izquierda tiene colectivos abiertos, en el que puedes entrar siendo desde fuera y se busca crear convivencia con los de fuera, ¿sabes? Claro, ¿qué pasa? Que si simplificas, pues claro. O sea, el problema de la política es que la izquierda y derecha es un término de mierda, y normalmente por eso no se utiliza, pero... en una derecha más liberal. Los anarquistas... Técnicamente, el problema es que ahora muchos conservadores también son liberales. Entonces se ha mezclado, pero hablamos de los conservadores tradicionalistas. Tradicionalistas, tradición. Y después están los liberales, y después están los paleo, o cosas así. Van un poco por libre, ya que no creen en ningún tipo de autoridad impositiva, incluyendo la del Estado. A esa buena gente la dejaremos para un próximo vídeo. Dicho esto, vamos allá con la fiesta, con el test de la super pop de la política y empecemos nuestro juego. Les haré 20 preguntas en las que deben contestar con un sí, que vale 0 puntos, o un no, que vale 1 punto. Si están entre el sí y el no, respondan con un 0,5. Por ejemplo, aquí va la primera pregunta. ¿Creen que la unión entre dos personas del colectivo LGTB se puede llamar matrimonio? ¿Que pueden mostrar su afecto en público o formar una familia? Sí. Si su respuesta es un sí, anoten en su papel un 0 para esta pregunta. Si es un no, pues un 1. Y si tienen algún reparo, 0,5. Al final del juego les explicaré qué haremos con todas estas respuestas. En este caso, una persona progresista estaría a favor de ampliar derechos a las personas, que de eso va básicamente ser de izquierdas, mientras que una persona conservadora de derechas... Tengo que decir que si hablamos de matrimonio civil tiene sentido, pero que como deberíamos de destruir las religiones, no deberíamos de perseguir que el colectivo LGTB se sienta representado bajo el matrimonio religioso. Pero tampoco podemos hacer eso, así que, bueno, de momento tibio, así que me parece que lo vería bien, como algo que se aleja de lo tradicional y estaría en contra. Y si está en contra muy fuertemente, reaccionaría frente a este avance de derechos. Por eso se les llama reaccionarios. Y si es usted así, adelante, póngase un 2. Ya total, vamos del tirón con el resto de preguntas. Recuerden que si lo necesitan pueden pausar el vídeo. ¡Let's go! ¿Debe el Estado garantizar un sistema de salud y educación universal y gratuito? Sí. ¿Creen en la redistribución de la riqueza? Es decir, que aquellos que más tienen, sobre todo los ricos y empresas multimillonarias, contribuyan más en forma de impuestos. Sí. ¿Debe el gobierno intervenir en la economía? Por ejemplo, regular el precio de la vivienda, la cesta de la compra, la luz, vamos, los bienes básicos. Recuerden que el 0 es sí y el 1 es no. Un poquito contraintuitivo, lo sabemos. ¿Es el cambio climático una prioridad y los estados deberían hacer lo posible por revertirlo a través de leyes y políticas educativas? Sí. Voy a suspender, chat. ¿El Estado debe ser laico y no beneficiar a ninguna institución religiosa? Sí. ¿Se deben hacer políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los colectivos, como las afectadas por desigualdades raciales o de género? Sí.
¿Creen que las guerras se acaban con tratados de paz y diplomacia en lugar de aumentando el gasto militar? No. ¿Debería haber industrias estratégicas propiedad del Estado, como una banca pública, Sí. energía, etc.? ¿Las grandes corporaciones deberían tener más restricciones por parte del gobierno? Sí. De nuevo, recordatorio, si contestan sí, anoten un 0, y si es no, anoten un 1, y si están que si pichín pichán, pongan un 0,5. Sigamos. ¿Debe existir un salario mínimo que no haga que los trabajadores dependan del libre mercado? Ay, mi pregunta trampa. Ay, mi pregunta trampa. O sea, es que prefiero el salario sindical. O sea, prefiero el convenio colectivo sindical. No me gusta que el Estado y el gobierno pueda decir cuándo y cuándo no la dignidad de los trabajadores está bien y cuándo no. Entonces, pueden existir ambos. A ver, existen ambos ahora mismo, de hecho. Pero es que se joden entre ellos, ¿sabes? Si respondes no nazi. No. ¿Por qué no ambos? Porque creo que hay cosas que tiene que hacer el Estado y el gobierno y otras cosas que no. Y creo que ningún gobierno debería tener la capacidad de suplantar los derechos de los trabajadores y sus capacidades para intentar secuestrarlas a favor de un sistema electoralista. Y eso creo que es bastante malo. Creo que no debería ser el Estado quien determine las políticas laborales, sino que sean los sindicatos y los trabajadores por sí mismos. Entonces, 0,5. Es más, ¿están a favor de la renta básica universal? ¿Los sindicatos son necesarios para proteger los derechos de los trabajadores? ¿Habría que legalizar y regular el uso de drogas recreativas? Es que, o sea, yo... Depende. 0,5. 0,5. Algunas sí, otras no. Esta un 0 se me queda corto, -1. ¿Es suficiente con que una persona se autoperciba mujer para tener derecho a serlo? Sí. ¿Creen en la libre circulación entre países y la acogida de personas migrantes? 0,5. Habría que acabar con el sistema que lleva a esas personas a acogerlos, pero sí. O sea, si es acogida por motivos de guerras, sí. Si es por otras cuestiones, deberíamos intentar acabar con eso. O sea, entonces, 2,5. Xenófobo, tu madre. ¿Los medios de producción deberían ser colectivizados y pasar a manos de la clase trabajadora? Mi guilty pregunta. ¿Están en contra? Sí. Pues sí, ¿no? Claro que sí, bueno. ¿De la pena de muerte y la cadena perpetua? ¡No! ¿Creen que la mujer es dueña? O sea, espera, están en contra. Ah, sí estoy en contra. Perdón, está mal hecha la pregunta. Sí, estoy en contra. ¿En contra de la pena de muerte y la cadena O sea, que llevo 3. perpetua? ¿Creen que la mujer es dueña de su cuerpo y el aborto debería ser legal y decisión suya? Sí. ¿Creen que la educación sexual y feminista es imprescindible en las aulas? Sí. Masculinista. Vamos con la última. ¿Creen que relacionar la delincuencia con colectivos por motivos de religión, cultura o etnia es injustificable? Sí. Pues ya estaría. ¿Qué tal les ha salido el examen? ¿Bien? Que he sacado un 3. Era casi tan fácil como los de un colegio de pago. Ahora, como se imaginan, tienen que sumar todas las 0 comunista, 1 nazi. respuestas y con el resultado Le ir a debo la puntos. línea que han dibujado antes y hacer un circulito. Vale, a ver, politológicamente hablando, pues esto es un test muy simple, porque realmente muchos conservadores pueden estar a favor de muchos de los puntos que se... O sea, o liberales, por ejemplo, si eres liberal. Derecha te lo digo yo tranquilo. El problema es que... ¿Vaqueros de izquierdas? Es que el problema es que la politología es un campo muy abierto. Entonces, realmente, izquierda y derecha son términos muy simples. ¿Cuánto habéis sacado, chat? Yo un 3. Hay variedad, ¿eh? Bueno, pero casi todos sois unos rojos. 5, 4,5, 8, 16, 20... O sea, la cosa de los modelos de clasificación de ideologías es que están un poco desfasados, sinceramente. El eje izquierda-derecha no tiene sentido porque, por ejemplo, o sea, normalmente, de hecho, el modelo que a mí me gusta es el modelo de... Es el modelo de burbujas. O sea, normalmente, todas las ideologías tienen puntos en común. O sea, por ejemplo, el colectivismo se mantiene común entre la izquierda comunista, los anarquistas, ciertos grupos conservadores y ciertos grupos liberales. Lo que pasa es que está diferente enfocado. O sea, por eso la politología es súper difícil. Porque, o sea, hay puntos comunes que son importantes y que dependiendo de cuáles tengas o cuáles no, es lo típico. En politología siempre tienes que hacer la pregunta de que tenga 4 patas, 2 orejas y cola hacen a un gato y a un perro iguales. No lo hacen. Entonces, tienes que ir a las características fundamentales. Es como una definición, cuando tú intentas definir algo. Cuando tú defines algo y lo dejas muy ambiguo,
lo que termina pasando es que lo puedes relacionar con 1000 cosas más. Entonces, siempre hay que buscar lo esencial. Lo esencial del nacionalismo es el mito, la exacerbación del grupo por cuestión histórica, del fascismo, la unión entre los trabajadores y los empresarios por la patria, en el socialismo, la búsqueda de la dictadura del proletariado, la asociación de los medios de producción, y acabar con la plusvalía, en el capitalismo, ¿sabes? O sea, el liberalismo, por ejemplo, el respeto al proyecto individual y el colectivismo voluntario, es decir, no el pacto obligado, sino el libre pacto. Entonces, cada ideología tiene como sus puntos fundamentales y entre ellas todas comparten puntos, todas comparten puntos. Y ese es el problema, que la mayoría de gente lo simplifica tanto que es muy fácil decir que cualquiera es un nazi. Y por eso os manipulan, políticamente, por eso es súper fácil. O sea, la mayoría de gente no tiene nada de idea de politología, así que es súper fácil engañarlas. Y eso se llama términos mordaza, que se inventaron a partir de los años 70 y son términos que se utilizan en política, en marketing político, para crear relación de emociones con términos. Haces lo siguiente, por ejemplo, digamos que yo quiero engañar a la gente, pues cojo un término que popularmente sé que tiene una connotación, por ejemplo, nazismo o comunismo. Todo el mundo odia el nazismo. ¿Qué hago yo? Busco una característica simple del nazismo y lo asocio con otro grupo. De tal forma que en mi discurso puedo decir, como tú haces X y el otro hace X, y el nazismo tiene X, eres X. ¿Se entiende? Es decir, si el comunismo es nacionalsocialista y tú dices que eres socialista, entonces tú eres nazi. Eso lo dicen muchos liberales. Entonces, ¿qué se juega? Pues con términos emocionales. La mayoría de gente no tiene conocimiento político. Lo único que hace es buscar la relación entre un sentimiento y una ideología. Y ya está. Si todo el mundo odia el nazismo, yo voy a intentar que tú, mi enemigo, seas nazi, para que la gente te tenga miedo. Pero ¿qué ocurre? Que a largo plazo, lo que termina ocurriendo es que ese término pierde su carga. Pasa también con el comunismo. Muchos liberales odian el nazismo, pero también odian el comunismo. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Hablar de socialismo. ¿Qué hace Milei? Milei dice, los socialistas que están acabando con nosotros como si fueran comunistas. Pero lo que está intentando hacer es una asociación entre comunismo, 100 millones de muertos, hambre, pobreza, socialismo. Quien lo aplica es malo. La mayoría de gente, como no sabe política, asocia esos conceptos así. Y de hecho, muchos también lo hacéis. Por eso es tan fácil llamar fascista, nazi o comunista a cualquiera. Porque es como decir que un perro y un gato es lo mismo porque los dos tienen 4 patas. O que un caballo y un perro lo mismo porque los dos tienen cola. Claro, si tú no caes en eso, pues es muy fácil engañarte. Entonces, hay gente que es nazi y hay gente que no lo es, y la mayoría de gente, de hecho, no lo es. La mayoría de gente, de hecho, no se posiciona fervientemente en una ideología. La mayoría de gente se encuentra en 3 ámbitos. En lo que se suele llamar el centro de la ventana de Overton, que es los temas más genéricos, y ahí se posicionan a favor o en contra, y en la mayoría de cosas no saben qué decir. Y después están los 2 grupos más minoritarios, que son los que están a extrema izquierda y extrema derecha, digamos. Rodeando el número que les ha dado. Eso les hará hacerse una idea yo literal. aproximada de dónde se ubican en el espectro izquierda y derecha. Si les ha salido un 0, se pueden hacer tranquilamente un tatuaje del Elche. ¿Del Elche? O una leche. Del Che. Y si es claro, Huerta de Soto, socialismo es todo sistema de coerción a la libertad individual. Por lo tanto, toda la historia ha sido socialista. Y eso lo que te permite es tener un abanico gigante que te justifique luchar contra eso. Ya está. O sea, es como también los 13 puntos de... ¿cómo se llama este autor? Que dice lo que es el fascismo, que mucha gente le menciona cuando habla de eso. Los puntos de Humberto Eco, es de Humberto Eco. Que dice, los 13 puntos de Humberto Eco. Los puntos de Humberto Eco los puedes aplicar a quien quieras. Pero también es una herramienta. Es decir, si tú dejas una puerta abierta muy grande, pues entra mucha gente. Y si la cierras más, entra menos. Esa es la lógica de la denominación. 21 de Adolfo. Dejen sus resultados en los comentarios y debatan sanamente. Nos encantaría saber cuántos rojos y azules nos siguen y que se generen debates sanotes. Y ojo, para los que vengan luego con el tonterías varias de que si esto no es así o asá, recuerden que son personas adultas que acaban de hacer un juego de preguntas y respuestas con un dibujo animado. No se lo tomen tan en serio. Ale.